Listo, ya estamos grabando. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy el tema de raíces de ecuaciones, los métodos que existen en el procesamiento numérico, los más conocidos métodos para encontrar de manera numérica las raíces de una ecuación. Antes de abordar el tema, quería darle un vistazo al ejercicio que les había dejado como tarea sobre representación de datos para, digamos, como darle una retroalimentación al tema, aunque como van a ver, pues es un ejercicio, como ya vieron, pues es un ejercicio que no es, es que es relativamente sencillo, pero no es trivial, especialmente porque al principio cuando uno no está familiarizado con el uso de los sistemas de numeración binario, puede tener algunas dificultades de interpretación. Era más un ejercicio intelectual que un ejercicio práctico, y quiero pues darle un vistazo antes de proseguir. Habíamos puesto ese ejercicio como para evaluar o para analizar un poco cómo es la realidad en cuanto a la representación interna de un dato dentro de la memoria del computador, y en especial cuando el dato es de punto flotante, cuando es un dato con números reales, números con cifras decimales, utilizando la notación que normalmente se usa en las computadoras para representar la cantidad como un número multiplicado por una base elevada a un exponente, donde ese número que se multiplica por esa base recibe el nombre de mantisa. La base pues es la base del sistema de numeración, y el exponente pues es el número al que se eleva la base, que es algo así como palabras más, palabras menos, es la notación científica que usamos en ingeniería cuando queremos representar una cantidad con el menor número de cifras significativas posible, multiplicándolo por una potencia de 10. Solo que los datos dentro de una máquina de cómputo se almacenan en un registro donde las distintas posiciones del registro alojan dígitos binarios. Entonces las cantidades que tienen significado decimal para nosotros dentro de la máquina se representan con dígitos binarios usando las reglas de representación del sistema de numeración binaria, y eso hace pues que haya la necesidad de, al menos para esta clase de ejercicios, de tener en cuenta esa traducción entre sistemas de información. Entonces el registro a usar es una cantidad de bits donde hay un bit al lado izquierdo que representa el signo de toda la cantidad, un conjunto de bits en donde se puede poner el exponente, el exponente que sería la potencia de 10 a la que se va a elevar la mantisa, y en ese conjunto de bits dedicados al exponente, el primero de ellos del lado izquierdo es el signo del exponente, porque esto puede ser un exponente positivo o negativo según sea la cantidad que se quiera representar. Y un grupo de bits al extremo, al lado derecho de pues, los bits restantes del registro para guardar la mantisa. Entonces, con ese, perdón, discúlpenme, con ese eh, supuesto, entonces el ejercicio que les propuse fue: suponga que en una máquina la palabra o el registro es de 7 bits, de acuerdo con las siguientes condiciones. El primer bit, el lado izquierdo, es el signo de la cantidad, donde 0 significa que la cantidad es positiva y un 1 significa que la cantidad es negativa. Los 3 bits siguientes son los dedicados al exponente, el primero para el signo y obviamente los otros dos para la magnitud del exponente. O sea que la magnitud del exponente se tiene que representar con 2 dígitos binarios. Y los 3 restantes, los 3 bits restantes, la magnitud de la mantisa. Entonces, ¿cuál sería el conjunto hipotético de números? Es decir, desde qué menor valor hasta qué mayor valor se pueden almacenar en ese tipo de registro. Está claro hasta ahí, ¿verdad? Eso es lo que estábamos haciendo. Entonces ahora miremos mi propuesta. Ahí están los 7 espacios para 7 bits.
El primer bit es el signo, o sea, que aquí, cuando aquí haya un 0 significa que la cantidad total representada es una cantidad positiva, cuando aquí haya un 1 significa que la cantidad total representada es negativa. Un exponente, para el exponente de 3 bits, los siguientes 3 bits son para el exponente donde el primero de esos 3 es el signo del exponente. Y estos dos que están a continuación son la magnitud, o son el espacio destinado para almacenar la magnitud del exponente, o sea, el valor del exponente, el valor numérico del exponente. Y la mantisa, los otros 3 bits. Entonces, quiere decir que la magnitud del exponente, como está compuesta por solo 2 bits, que son estos dos que están aquí, o sea que allí el exponente puede ser 00, 01, 10 o 11. Son las 4 posibles combinaciones de dígitos binarios con solo 2 bits. O sea que el exponente tiene una magnitud que va desde 0 hasta 3. Porque este es 0, esto equivale al 1 en decimal, esto equivale al 2 en decimal y esto equivale al 3 en decimal. O sea que cualquier cantidad que yo ponga aquí estará por 10 a la 0 o por 10 a la 1 o por 10 a la 2 o por 10 a la 3, más o menos 3. O sea, el mayor exponente es 10 a la 3, el menor exponente sería 10 a la menos 3. En valor del exponente como tal. Y la mantisa, que tiene 3 bits, en esos 3 bits caben cualquiera de estas 8 combinaciones. O sea que el menor valor absoluto de la mantisa es 0 y el mayor valor absoluto de la mantisa es el 7. Porque este es el 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y 7, dado que con 3 dígitos binarios se pueden tener hasta 2 a la 3 combinaciones, que son 8 combinaciones, que arrancando desde el 0 llegan hasta el 7 cuando se traducen en el equivalente decimal. Eso nos deja la siguiente situación. El mayor valor del exponente en valor absoluto es el 3. El mayor valor absoluto de la mantisa es el 7. La cantidad puede ser positiva o negativa y el exponente puede ser más, desde menos 3 hasta más 3, por 10 a la menos 3 o por 10 a la más 3. O sea, esos son los dos extremos del valor del exponente como tal. Pero veamos entonces. En el primer caso, si aquí hay un 1, significa que la cantidad es negativa. Si aquí hay un 0, significa que la cantidad es positiva. Si aquí hay un 1, significa que el exponente es de signo negativo. O sea que la cantidad está representada por 10 a la menos algo. Si aquí hay un 0, quiere decir que el exponente de la cantidad representada es de signo positivo. Este 3 significa por 10 a la menos 3. Si yo pongo aquí el mayor valor absoluto del exponente sería por 10 a la más 3. Y la mantisa puede ser cualquiera de estas combinaciones. La más pequeña es el 000, la más grande en valor absoluto es el 7. Bueno, eso digamos es el análisis. Ahora bien, ¿cuál es la menor cantidad que se puede guardar en un registro como este? Bajo esas condiciones, la menor cantidad es la cantidad negativa. O sea, tiene que tener un menos en el bit de signo, un 1, con el mayor exponente posible, pero la cantidad negativa con el mayor exponente posible. O sea, sería menos. ¿Cuál es el mayor valor de la cantidad de la mantisa en valor absoluto? 7. Y el exponente, el exponente cuyo valor con signo haga que la cantidad sea la más negativa posible, o sea, la menor posible, la más atrás del 0, sería 10 menos tanto por 10 a la 3. Es decir, menos 7 por 10 a la 3 sería menos 7000. Sería el extremo izquierdo del intervalo
de valores que se pueden representar en este registro. Y por el contrario, en el lado positivo sería más 7 por 10 a la 3. O sea que estaríamos hablando que va de entre menos 7000 y más 7000 cuando yo traduzco las cantidades binarias a los equivalentes decimales. Uno podría haber pensado de pronto que es menos 7 por 10 a la menos 3, el más pequeño, y el 7 por 10 a la más 3, el más grande. Pero resulta que si yo pongo menos 7 por 10 a la menos 3, estoy hablando de menos 0,007, que es una cantidad mayor que decir menos 7 por 10 a la 3, que es menos 7000, o sea, 7000 unidades más a la izquierda del cero numérico. Entonces, como les dije al principio, uno puede tener, al hacer este tipo de análisis, cuando lo hace por primera vez, algunas, ¿cómo se le dice eso? Algunas dificultades, porque no es tan sencillo de manejar en dígitos binarios frente a nuestro cerebro que está históricamente y desde el nacimiento acostumbrado a representar las cantidades en sistema decimal. Bien, ese Profesor, era, digamos, entonces el análisis que yo les quería hacer sobre el ejercicio. Revisaré bien con detalle y con tranquilidad lo que ustedes me han enviado, no los he visto todavía, pero lo voy a hacer sobre la base del comentario que hice previamente respecto de esas dificultades. Yo entiendo que no es igualmente fácil de asimilar el tema del manejo binario de un momento a otro, especialmente para quienes no lo han hecho antes. Bien, entonces, profe, no sé si hay algún yo tengo comentario una o procedemos pregunta. entonces Sí, a iniciar el tema del día de hoy. profe, yo tengo una pregunta. Los escucho en caso de que haya alguien que quiera comentar algo. Profe, ¿me escucha? O sea, Hola. Profe. Milo no ha estado, no, parece que nunca ha venido. Camilo Andrés sí. Ibrahim, buenos días. Okay. Profe, Claudia le Profe. está Daniel comentando algo. Miranda, parece que no ha venido todavía. José Roberto. ¿Está? Juan David Ruiz. No se le ve por allí. Juan José Pereira. Ahí sí, Juan José sí está. Profe. Michael Smith Ojeda. Bienvenido. Profe, buenos días, profe. Rafael Alfonso Ortega, ok, también. Bueno, entonces nos quedan pendientes algunas personas que no están el día de hoy o no han llegado aún. Bien, a ver qué hay aquí en el chat. Ah, no, estos son participantes. Hay conversación. Pues no escucho realmente. A ver. Por favor, hagamos nuevamente la prueba porque sí, me parece que tenía algo mal conectado. Profe, ¿me escucha ahora sí? Ahora sí te escucho perfectamente. Profe, es que yo tenía una duda con respecto a lo que usted mostró. O sea, yo había entendido que la mantisa se debe normalizar, ¿cierto? Entonces, al momento de uno normalizar la mantisa, realmente ya no tendríamos todas las 7 opciones que usted pues nos planteó ahí, es lo que yo pienso, no sé, quiero que me corrija eso. Entonces, si yo normalizo la mantisa para un sistema en base 2, yo tendría, la mantisa estaría entre 0.5 y 1, ¿cierto? Entonces, las opciones, según como yo lo hice, no sé, las opciones serían... 5 y 1, mujer. Profe, porque, bueno, lo que usted nos mostró la clase pasada, al momento de uno normalizar la mantisa, pues uno tiene que usar una ecuación
que es 1 sobre B, que sería la base, mayor o igual la mantisa. No es así, o sea, esa fue como la fórmula que yo vi en lo que usted presentó para la normalización de la mantisa. Entonces, para base 2, estaría la mantisa entre 0.5 y 1. Más o menos, yo entiendo la idea que tienes, pero bueno, lo que pasa es lo siguiente, es que cuando uno la normalización de la mantisa lo que busca es que si la mantisa es un número, por ejemplo, como este, pues no haya la necesidad de meter cifras innecesarias. Entonces, este número que sería 0,0294 por 10 a la 0, le quitamos este cerito de aquí, y queda 2949 por 10, 0,2949 por 10 a la menos 1. Bueno, ok, sí me parece razonable tu enfoque, pero no en el sentido de que la mantisa tenga que ser la mantisa puede ser cualquier valor, incluso puede ser un entero, porque de lo que se trata es de que o sea, es un número cualquiera que se pueda representar allí, o sea, no necesariamente, no obligatoriamente, no exclusivamente aplica para cantidades que son fracción. La ventaja es que cuando la cantidad tiene fracción, se usa el menor número de espacios de memoria para representarla. Ok, porque, o sea, realmente usted muestra que el -7 es el menor número negativo, pero el menor número positivo es 0. A mí me dio, ya le voy a decir, 0.0625 en base 10. El menor número positivo. Vamos a, o sea, ahí tengo que entonces, pues revisar un poco la propuesta que tú me hiciste para poderte dar una retroalimentación directa sobre ese esquema. Yo no buscaba, dicho sea de paso, yo no buscaba con este ejercicio otra cosa diferente que ponerlos a pensar un poco. Es como un ejercicio de calentamiento, digámoslo así. Es evidentemente un tema muy teórico, un tema que uno normalmente no tiene que, por el cual uno normalmente como ingeniero no tiene que preocuparse en la práctica, salvo situaciones de cálculo excepcionales donde uno tenga que medir primero, prever si el cálculo que va a hacer su computador es capaz de hacérselo para la cantidad, para las cifras que está manejando, pero eso ocurre muy rara vez. La mayor parte de los cálculos hoy en día, incluso esos que exceden los tamaños de los registros del procesador, se tratan mediante herramientas de software que ya son capaces de, digamos, descomponer previamente la cantidad enorme en partes más pequeñas para poderlas utilizar dentro de los recursos, los registros del procesador sin mayor inconveniente. Entonces, pues, permíteme, yo reviso lo que nos enviaste, igual la frase que estoy diciendo es para todos y a cada uno le puedo hacer su retroalimentación adecuadamente, ¿ok? Profesor, ¿me escucha? Sí, señor, adelante. Yo estuve revisando el libro y el ejercicio está en el libro y dice que es 7, el número mayor representable, y que muestra un conjunto, una gráfica, y ese conjunto está entre 0 y 7. Ajá. Sí, correcto. Entonces, La mayor magnitud del valor es 7, exacto. Porque es que la mayor magnitud, permíteme, ¿dónde estoy? La mayor magnitud del valor está representada en estos 3 dígitos, ¿verdad? Eso quiere decir que con 3 dígitos binarios, el menor valor que se puede representar es el 0 y el mayor es el 7. Pero si yo tengo espacios para un exponente y el exponente puede ser positivo o negativo, si fuera positivo, el mayor exponente sería más 3. Y si fuera negativo, el mayor valor del exponente hacia el lado negativo sería menos 3. Y la cantidad total tiene un signo que puede ser negativo o puede ser positivo. Entonces, en esas condiciones,
El mayor valor es el 7, sí, el valor numéricamente es 7. Por 10 a la más 3 o por 10 a la menos 3, tanto positivo como negativo. Entonces, en ese rango de valores, si yo me voy al valor numérico de toda la cantidad, considerando el signo, el exponente y la mantisa, el valor más hacia el lado negativo que yo puedo poner ahí es el menos 7 por 10 al cubo, que sería menos 7000. Y el valor mayor que yo puedo representar, es decir, hacia el lado positivo del eje de los reales, más al lado derecho del eje de los reales, sería más el 7 por 10 a la 3, que sería más 7000. Entonces, en ese rango entre esos dos extremos es posible representar valores con las limitaciones de dígitos que hay aquí, pero esos serían los dos valores extremos del conjunto de datos que se podría representar allí. Muchas gracias, profe. Tengo otra pregunta. Sí. Lo que pasa es que yo estuve, o sea, cuando estaba realizando el ejercicio me puse a pensar un poco y me di cuenta de que con los 3 dígitos solamente se pueden poner en base 10 de números del 0 al 7. Entonces, yo me pregunté qué sucede con los números que empiezan por ejemplo, 8 o 9. Esos números no los puedo representar, ¿o sí? No, en este tamaño de palabra, en este tamaño de registro quedarían excluidos. Por eso es una cosa hipotética, porque en la práctica no sirve para mayor cosa. Lo que se pase de 3 dígitos binarios ya no es representable en esta cantidad, en esta estructura. Sí, o sea, yo puse que hipotéticamente ese es el rango, pero realmente va como dando saltitos, porque a medida que llegue a los que empiecen por 8 o por 9, ya esos no los puedes representar. No los puede representar, así es. Así es. Sí, eso es así. Y en general, esa limitación existe para todas las máquinas de cómputo. Si uno mira, si transformáramos esto en el grupo, en un registro de 64 bits, donde del lado izquierdo, el último de la izquierda es el signo, y digamos 8 bits para el exponente con su signo, estaríamos hablando de 9 bits ocupados, y del resto, los que quedan hasta completar los 64, permitirían magnitudes numéricas. Ahora, con 50 y pico de bits, ya la magnitud puede ser de tamaños enormes, claro, pero tiene un límite. Y entonces, si yo necesito una cifra de una unidad más que ese límite, ya no la puedo representar en ese registro. Eso existe así para todas las máquinas de cómputo. No sé si ustedes usaron, bueno, en las calculadoras ocurre que cuando uno da una cantidad que se sale del tamaño máximo representable, sale un error. Una letra E salía en las calculadoras antiguas. Eso siempre, esa limitante siempre existe en todas las máquinas de cómputo. Obviamente las más recientes tienen registros de mayor capacidad, tienen posibilidades de manejar cantidades numéricas más grandes, y por lo tanto mayores posibilidades de aplicación. Pero aún incluso en esos llegamos a tener problemas y a enfrentar tareas donde es necesario acudir a máquinas distintas, como la que nosotros tenemos en Ingeniería de Sistemas allá en el laboratorio del A1400 del HPC Lab, que es una máquina con 32 procesadores, con yo no sé cuántos gigas de memoria RAM, para poder dividir un problema que es muy grande en pequeños subproblemas, hacer procesamiento en paralelo, porque en una máquina tradicional hay determinados problemas que por su tamaño o por su complejidad numérica simplemente la máquina no es capaz de manejarlos en un algoritmo de programación tradicional. Bueno, en fin, ese es el mundo en el que nos movemos los ingenieros, y nos movemos todo el tiempo. Bueno. Profe, señor. Yo quiero hacer la observación de que yo en la clase anterior le pregunté si en el número de la mantisa yo ponía 3 unos, que representaba 7, eso significaba 0.7, usted me respondió que sí, y yo tomé la mantisa no como 7, sino como 0.7, y en mi caso no me dio 7000, sino que me dio 700.
Bueno, no, pues, es decir, ese sí es si yo respondí eso, pues tal vez cometí una ligereza, no sé, de pronto, pero bueno, no hay ningún problema con eso, viejo. Yo lo miro con esa observación que me acabas de hacer, lo revisamos. O sea, no se preocupen tanto porque su resultado numérico no coincide con lo que yo acabo de poner aquí. Yo lo que quiero ver o sea, y lo que estoy viendo que sí lo hicieron y me complace, es que hicieron el esfuerzo intelectual de analizarlo y entenderlo. Si le pegamos exactamente igual, eso no es problema, eso no se preocupen por eso. Es más valioso el esfuerzo del análisis y el entender un poco cómo es el juego interno del manejo de los bits. Ahora, esto, repito, es una actividad mayoritariamente informativa. De ahora en adelante no vamos a volver a meternos ni con esos registros ni con bits ni nada, simplemente vamos a trabajar con el porcentaje de error, con las cifras significativas de la cantidad, pero el trabajo de almacenamiento ya estudiamos cómo sucede, ya tenemos, digamos, una visión general de cómo ocurre ahí adentro. Con eso no, por el momento, no nos vamos a volver a meter. Se lo dejamos al computador. Si hay alguna otra intervención, o ya podemos entonces pasar a nuestro siguiente tema. Entonces vamos a revisar si llegó alguien más. Andrés Camilo, vamos a mirar aquí la lista de personas presentes. ¿Dónde está? José Daniel, si ya está aquí. Ok. Roberto no está todavía. Juan David Ruiz. Bueno. Guardemos esto y continuemos. Bueno, entonces vamos a pasar al tema de raíces de ecuaciones. Este es un tema, digamos el primer tema ya formal del curso, que nos va a permitir estudiar algunas formas numéricas de encontrar cuáles son los valores de una ecuación que hacen que la ecuación sea cero. O sea, las raíces o los ceros de una ecuación. Ese problema es un problema típico de ingeniería en distintos campos. Cuando tiene uno la necesidad de encontrar estos ceros para algún propósito en particular. Hay casos en los que uno tiene ecuaciones como la ecuación cuadrática, que uno ya sabe que los ceros se calculan con una función conocida, las raíces de la ecuación. Entonces la forma de factorizarla es x menos algo por x menos más algo, donde los dos ahí no hay problema, pero no todos los casos son así. No todos los casos, no en todos los casos se puede hacer el despeje de una expresión para calcular el valor de x. Por ejemplo, en este caso no es tan sencillo, ya no es tan simple decir que x igual a y a la menos x, porque x queda en función de ella misma y entonces ya no es soluble numéricamente como sí es en este caso, porque en el caso de la cuadrática que tomamos aquí como ejemplo, la variable independiente está en función de parámetros que son conocidos. Bien, entonces aquí vamos a ver varias cosas. Vamos a ver primero los métodos que son de tipo cerrado, o que se llaman así porque parten del principio de que el analista va a determinar primero un intervalo donde se sabe que está la raíz. Y está pues el método gráfico, que es el método manual, digámoslo así. Luego el algoritmo de la bisección. En cuanto a métodos abiertos, que es decir, métodos que permiten calcular una raíz específica de una ecuación en una región de los reales, sin tener previamente delimitado un intervalo que la rodee, la iteración de punto fijo, el método de Newton-Raphson, el algoritmo de la secante, y luego haremos una consideración sobre los casos de raíces múltiples, que pueden darse en distintas ecuaciones. Bueno, entonces
El método gráfico, pues ese simplemente es el método manual. Ahora ya no hay que hacerlo tan manual porque hay muchas herramientas en la red que le permiten a uno encontrar de una manera razonablemente el valor de x para el cual la función se hace 0. Ahí el reto es que depende de qué tan exacta desee yo la respuesta, con qué nivel con cuántas cifras significativas puedo tener algún inconveniente o puedo tener algún reto adicional, porque pues, una cosa es la gráfica, otra cosa es precisar el valor. Entonces, por ejemplo, si tenemos otra vez el paracaidista un paracaidista de masa de 68.1 kilos tenga una velocidad de 40 metros por segundo después de una caída libre de 10 segundos, con aceleración de 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. Bueno, entonces, esto ya lo sabemos, que la velocidad del paracaidista está dada por esta expresión, pero de esta expresión yo no puedo reordenar, yo no puedo decir pasar la C para acá y la B para acá, porque me quedaría la C en función de ella misma y entonces no hago nada. Pero puedo simplemente restarle B a ambos lados y tenemos que donde esta resta se haga 0, tengo entonces la posibilidad de saber cuál es el valor de C, porque conozco la gravedad, conozco la masa, conozco el tiempo y conozco la velocidad. ¿Ok? Entonces, pues simplemente se trata de hacer esto. Tabla de valores y yo sé que está entre 14 y 16. Entre 14 y 16. Entonces, el problema es precisar el valor exacto de la variable que yo necesito. Para eso simplemente entonces tengo que hacer más pruebas o usar una herramienta de graficación de las que hay en la red para precisar con el número de cifras significativas o con el valor, con la precisión que yo desee encontrar. Ahora, ¿cómo sé yo dónde está la raíz? Bueno, donde la función, en este caso la función es positiva y después del corte se vuelve negativa. Podría ser al revés, pero esta es así. Entonces está entre, como se ve aquí, entre 1478 y 1479, que es donde se produce el cambio de signo. Pero yo no puedo decir más allá de esto si no hago un zoom, si no hago mayor acercamiento, si yo no le doy mayor o tabulo más valores, lo cual resulta pues un poco demorado o un poco incierto. Entonces, el método gráfico tiene un valor práctico de cierta categoría, pero no es, digamos, de muy alta precisión o no es tan directo para encontrar valores con precisión alta o precisión mejorada, a menos que uno tenga una herramienta que le haga el trabajo de tabular la función o de que a medida que yo me voy acercando o hago el zoom, ella me vaya mostrando los valores. Hay algunos sitios en internet donde eso se puede hacer así. Entonces simplemente hay que hacerle zoom a la gráfica y mirar cómo los valores del eje de las X se van ampliando la cantidad de cifras. Pero hasta dónde llegar, hasta llegar a encontrar el valor exacto es el problema, porque normalmente esas herramientas le ponen a uno una escala en el eje de las X, 0,1, 0,3, 0,5, 0,7. Aumentas y entonces a 0,031, 0,33, 0,35, 0,37. Entonces, pero donde corta no tienes el valor exacto y tienes que hacer mucho trabajo de manipulación para llegar a tener un valor más o menos cercano a la raíz. Sin embargo, el método gráfico le permite a uno darse cuenta de cosas como estas son distintas posibilidades gráficas. Esta, digamos, aquí no hay raíz, al menos en el intervalo de interés, que es el que estamos marcando acá. Aquí hay una. Aquí tendríamos un problema porque esta raíz, lo veremos más adelante, si es un punto de un extremo sobre el eje, esa es una raíz entonces es curva que parece ser que es de grado 3, tiene una raíz aquí y tiene dos raíces acá. Lo que quiere decir que si esto, por ejemplo, fuera, digamos, vamos a poner un valor, el 3 y aquí el 6, si este fuera el 3 y este fuera el 6,
esta función sería x menos 3 por x menos 3 por x menos 6. O sea, es una función cúbica que tiene dos raíces en un mismo valor y una tercera raíz en otro. El caso de las raíces múltiples lo miraremos un poco más adelante. En este caso, pues hay dos raíces en el intervalo de observación. Aquí hay 3, aquí hay otra vez 2, pero hay una discontinuidad. Ese es otro tema, el de las discontinuidades, porque cuando la función es discontinua dentro del intervalo de observación, uno puede formarse imágenes erróneas si no la grafica. Bien, pero bueno, en alguna medida, entonces el método gráfico no es que sea inútil, es un primer paso y muchas veces, en muchos casos, tener a la mano una herramienta para graficar la función es un excelente punto de partida, por ejemplo, para poder delimitar cuál es el intervalo de interés en el que yo quiero trabajar. Porque si yo tengo una herramienta que grafique mi función de una manera razonablemente precisa, me ahorro mucho tiempo escogiendo el intervalo y está entre este valor y este valor, la gráfica te lo hace ver. Pero tenemos que estar seguros de que la gráfica que estamos usando es una gráfica confiable. Bueno, hay muchas herramientas. En fin, ahora entonces miremos el primer método numérico preciso, estricto, que es el método de la bisección. Voy a devolverme un segundo aquí. Consideremos este caso. Si yo defino el intervalo desde un valor A hasta un valor B, si la función es continua en todo el intervalo, yo puedo saber, o sea, si yo puedo estar seguro de que la función en un determinado intervalo es continua, no tiene discontinuidades, yo puedo saber que en ese intervalo hay al menos una raíz, porque la función en un extremo del intervalo comparada con la función en el otro extremo del intervalo tiene signos diferentes. En este ejemplo que tengo en pantalla, en el extremo A la función es negativa, en el extremo B la función es positiva. Si estamos seguros de que la función es continua entre A y B, quiere decir que en algún punto entre A y B la función vale 0 porque corta el eje para pasar de un valor negativo a llegar a un valor positivo. O al revés, si en A fuera positivo y en B fuera negativa, igual si la función es continua en todo el intervalo, se puede asegurar que hay una raíz entre A y B, pues porque pasa la función de un valor positivo a un valor negativo o viceversa. Este método, que también se le llama el método de Bolzano o de partición binaria, es un método que sigue una lógica elemental, pero efectiva. Entonces, si nos dan una función real y continua en un intervalo de búsqueda, ahora le decimos x inicial y x final, xi y xq, que son los a y b de mi ejemplo anterior. Si la función en los dos extremos del intervalo tiene signo diferente, el producto de sus valores será negativo y por lo tanto existe una raíz de esa función en ese intervalo. Ese es el criterio que sigue el método de la bisección. Primero, pero obviamente solo opera si la función es real y continua. O sea, solo es absolutamente seguro en el caso de que la función sea continua en el intervalo. Si hay una discontinuidad en el intervalo, podríamos llevarnos sorpresas porque al ver que en el valor x inicial la función es negativa y en el valor x final la función es positiva, creer que ahí hay una raíz en el medio y resulta que la función tiene una curva hacia abajo aquí y otra curva hacia arriba y nunca corta al eje X porque hay una discontinuidad, una asíntota en algún lugar. Ese caso no funcionaría. Entonces, por eso el método de la bisección establece que la función debe ser continua en el intervalo de búsqueda. Entonces, si podemos estar seguros de que hay una raíz en el intervalo, ¿por qué? Porque al mirar la función en los dos extremos tiene signos diferentes, o como quien dice, porque al multiplicar f de x inicial por f de x final da un valor negativo, que significa que los dos factores son de signos diferentes. Entonces, explorando el intervalo de una manera orientada, incremental o razonablemente segura,
se puede ir disminuyendo el intervalo hasta lograr una exactitud razonable. Eso es lo que proponen los métodos cerrados, no solamente el método de la bisección, solo que los métodos cerrados se aproximan, cierran el intervalo de alguna manera diferente cada método, pero es la misma idea. Entonces, en la bisección dice, bueno, escoja un intervalo de valores inicial, valor inferior y valor superior, que encierren la raíz, de tal forma que la función cambie de signo en el intervalo. Es decir, que en un intervalo donde se cumpla que la función tiene signos diferentes en sus dos extremos. ¿Por qué se llama bisección? Porque dice, bueno, suponga entonces que la primera aproximación de la raíz es el punto medio de su intervalo. Entonces, la primera, digo, entonces suponga que la raíz está en la mitad. Eso es una suposición sin fundamentación. Solo sé que hay una raíz en algún punto de intervalo. Parto en la primera iteración, digo, es la mitad. Entonces, cojo el punto medio del intervalo como primera aproximación de la raíz. Ahora, con ese valor, vamos a mirar varias cosas. Lo primero es, si al multiplicar la función en el extremo inicial del intervalo, por lo que vale la función en el punto que acabo de tomar como primera aproximación de la raíz, o sea, por el punto medio, si el producto de estos dos valores de la función da negativo, quiere decir que entre el x sub i y el x sub r, que es el punto medio del intervalo original, se dio un cambio de signo, es decir, que la raíz está en el subintervalo que va desde x sub i hasta x sub r. Y en ese caso, entonces, ahora nuestro nuevo x final será el xr, es decir, descartamos la segunda mitad del intervalo. Eso en el caso de que al mirar el punto medio del intervalo original yo encuentre que hubo cambio de signo entre el extremo inicial del intervalo y el punto medio. Ahora, si no es así, si el cambio de signo se da entre, si al multiplicar la función en el punto inicial del intervalo por la función en el punto medio del intervalo me da positivo, quiere decir que esos dos valores son del mismo signo. Por lo tanto, como sabíamos que había una raíz en el intervalo, tiene que estar en la otra mitad, es la que va desde xr hasta el xu original. Entonces corremos el límite izquierdo del intervalo de donde está, del x y donde estaba, ahora lo pongo en el punto medio del intervalo original y descarto entonces así la primera mitad del intervalo original. Si por casualidad multiplicar f de x sub i por f de xr, siendo xr la mitad del intervalo original, nos da que el valor es de 0, quiere decir que le apuntamos coincidencialmente a la raíz, entonces xr es la raíz buscada. Si no, entonces volvemos a repetir, ahora como hemos cerrado el intervalo por un lado o por el otro, calculamos el punto medio y miramos en cuál de las dos mitades está la raíz. Y eso lo repetimos tantas veces hasta que encontremos un porcentaje de error entre dos aproximaciones que sea razonablemente satisfactorio, como vamos a ver. Veamos otra vez con nuestro mismo problema. El determinar el coeficiente C necesario para que un paracaidista de masa 68.1 kilogramos tenga una velocidad de 40 metros por segundo después de haber caído libremente durante 10 segundos con aceleración de 9.8. Entonces se trata de hallar la raíz de esta función que ya sabemos que la habíamos visto hace un momento. Y sabíamos que la raíz está entre el 14 y el 16. ¿Por qué sabíamos eso? Porque creo que lo miramos por aquí. Inicialmente vimos que está aquí entre el 14 y el 16, porque aquí venía la función positiva, 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 positiva. Y entre el 14 y el 16 vimos que está el cambio de signo. Entonces este va a ser nuestro intervalo, nuestro x inicial, y el 16 va a ser nuestro x final, nuestro primer intervalo. Bien, entonces, como sabemos que está entre 14 y 16, veamos. C inicial 14, C final 16. Primera aproximación, el punto medio entre 14 y 16, o sea, el 15. Este sería la primera aproximación de la raíz. El primer valor que yo le doy aproximado a la raíz es de 15. Miremos. Evaluamos la función en el x inicial por la función en el x raíz que acabo de calcular y me da que eso es negativo. Bueno, aquí no tengo los cálculos completos, pero
bien se pueden hacer. Como me da que es negativo, ¿qué quiere decir? Que estos dos valores son de signos contrarios, porque cuando un producto de dos números da negativo es porque los dos números son de signo contrario. ¿De acuerdo? Eso significa que la raíz está en el subintervalo izquierdo, es decir, entre cuánto y cuánto, entre 14 y 15. Entonces hacemos que C final sea el C sub R, o sea que ahora nuestro C final es el 15. Y se repite la iteración. ¿Cuál iteración? Entonces ahora entre 14 y 15 calculamos la segunda aproximación de la raíz, que es el punto medio entre 14 y 15, que da 14,5. Entonces es algo como esto. Yo tomé el inicial el 14, final el 16. En el X inicial la función me valió esto. En el X final la función vale esto. Fíjense que son, como están de signos negativos, yo sé que hay una raíz. Calculo el punto medio del intervalo. Ahora evalúo la función en el punto medio del intervalo. Como el cambio de signo está entre este valor y este valor, quiere decir que la raíz está entre 14 y 15. Por lo tanto, el espacio del 15 al 16 lo puedo desechar porque yo sé que la raíz que estoy buscando está entre C igual a 14 y C igual a 15. Entonces, mi siguiente iteración toma 14 y 15. El valor de la función en 14 ya lo sabemos, el valor de la función en 15 es este mismo que está aquí. Y ahora nuestro punto medio es 14,5. La función en 14,5 me da un valor positivo. Fíjense una cosa. En el 14 la función vale un valor positivo. En 14,5 la función vale un valor positivo. Quiere decir entonces que la raíz está ¿entre cuánto y cuánto? ¿Alguien que me auxilie? Entre 14,5 y 15. Correcto. Entonces creo que ya está clara la lógica. Entonces ahora entre 14,5 y 15 tengo los valores, calculo la mitad, miro el valor de la mitad y miro dónde está el cambio de signo. El cambio de signo está entre 14,75 y 15, que será nuestro nuevo intervalo. La mitad ahí es 14,875 y la función ahí es negativa. Ahora el cambio de signo está en la primera parte del intervalo, entre 14,75 y 14,875. Bueno, es esto hasta dónde se tiene que hacer. Como estamos haciendo un método aproximado, entonces uno tiene que decir, tiene que establecer un criterio de parada. Tiene que decir, bueno, yo esto lo puedo hacer indefinidamente hasta que la representación numérica en la máquina me aguante y me den dos números igualitos aquí. Fíjense que los valores 15, 14,5, 14,75 están, a medida que se avancen las iteraciones, van convergiendo a un valor que es el valor que hace cero la función. Pero todavía no tengo una precisión más allá. Aquí, por ejemplo, puedo estar seguro del 14 y el 7,7 porque ya se consolidó la segunda cifra decimal como segura. La tercera está en estabilidad, o sea que ya tendrías 4, 5 cifras significativas, porque recuerden que son las que son exactas más una estimada. Pues realmente 4, porque este estimado todavía no estoy tan seguro de que sea confiable. Pero entonces, ¿qué es lo que el analista normalmente hace o qué es lo que se hace en el algoritmo? Que bueno, primero de entrada se fija una tolerancia, y bueno, calcule esto con un error porcentual relativo de menos del 0,01%. 0,01% es una precisión alta, porque estamos hablando de 0,01 por cada 100 unidades, o sea, es un límite pequeñito. Entonces, cada vez que uno calcula una nueva iteración, tiene la obligación de calcular el error relativo porcentual que se extrae comparando la nueva contra la anterior, asumiendo que la nueva es más precisa que la anterior. Entonces, el nuevo menos el anterior sobre el nuevo por 100, y ahí le da la diferencia, si le tomamos un valor absoluto para evitarnos el signo, le da la diferencia del error relativo porcentual entre la nueva iteración y la inmediatamente anterior. Si ese error relativo porcentual calculado entre el valor de la nueva iteración y el anterior es mayor
que el límite, que el criterio de parada, el límite admisible que tú pusiste como parámetro de entrada, pues hay que hacer una iteración más. Y hay que hacer eso hasta cuando el error porcentual relativo obtenido con una nueva iteración sea inferior, sea satisfactorio, sea menor a la tolerancia deseada. Es lo que habíamos hecho en algún momento anterior, habíamos presentado así, se calcula la aproximación inicial, a partir de la aproximación inicial se calcula una nueva, se calcula el error relativo porcentual entre la nueva aproximación y la inmediatamente anterior. Si excede el límite, entonces hay que calcular una nueva. Si ya estamos por dentro del límite, se acepta la última aproximación como resultado. Obviamente el valor relativo, el error porcentual relativo es la aproximación actual menos la anterior sobre la actual, valor absoluto. El valor absoluto es simplemente para quitar el signo por 100 y eso me da un porcentaje. Entonces, como pueden ver, el algoritmo, el ejercicio o el método es relativamente sencillo porque simplemente itera hasta, con este flujo que se ve aquí, hasta que se obtenga el porcentaje de error deseado. Una cosa que hay que decir con respecto a este método es que este método siempre converge a la raíz si la función que se está analizando es continua dentro de todo el intervalo. Si la función que se está analizando tiene una discontinuidad en el intervalo, no sabemos lo que pueda pasar porque pues, las discontinuidades son las asíntotas y en las vecindades de una asíntota la función o crece o decrece de una manera tan veloz que no sabemos qué valor, o sea, los valores se pueden hacerse, incluso pueden hacerse irrepresentables en la máquina porque cuando tiende a infinito, llega un momento en que el número excede la capacidad de representación interna. Pero en las condiciones en las que el analista garantiza, por el previo análisis gráfico que ha hecho, que en el intervalo que va a trabajar la función no tiene discontinuidades, el método de la bisección puede ser trivial, puede ser muy elemental, pero siempre converge. Obviamente a nosotros no nos interesa solamente que converja, sino que sea eficiente. Y por lo tanto hay que decir que este método en algunas condiciones es más eficiente que otros, pero en otras condiciones es terriblemente menos eficiente porque tarda muchos o requiere de más iteraciones de las que se podrían necesitar. Bueno, entonces ya una tabla con más iteraciones entonces, o con más cifras decimales le permite a uno darse cuenta de que, por ejemplo, después de hacer 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, como 20 iteraciones, estamos todavía en el orden de 4 cifras decimales. Pero el error porcentual es el error relativo porcentual es lo que realmente me permite detener. Si yo había dicho que fuera menor que 0,001%, entonces aquí todavía tengo 0,0016 mayor que 0,001%, sería en esta iteración donde tengo la raíz 1478015137. Ahora, esta tabla que estoy mostrando fue hecha en Excel y por lo tanto pues el número de cifras decimales que me muestra está acomodado pues al formato de la celda que yo le di. Pero nos permite darnos cuenta fácilmente de cómo funciona el método. Quisiera saber si el método, si la estrategia de disección ha sido bien entendida o hay alguna pregunta sobre ella. Bueno, entiendo entonces que no hay preguntas. Profe. Señor. Dígame. Profe, yo acabo de llegar, pero porque se me presentó un inconveniente. Se puede repetir, pero así, un resumen rapidito del método. Claro que sí, Juan David. Sí, acabo de llegar, profe. Sí, ya veo. Básicamente, de lo que se trata este método es de que cuando tú tienes una función... ¿Sí? Ajá. Ok, una función que sabes
que es continua en un intervalo, en un intervalo dado de x inicial a x final. Y sabes que la función tiene una raíz en ese intervalo, pero no sabes el valor exacto de esta raíz. Es decir, que la función corta al eje se hace cero en algún punto, en algún punto del intervalo que tú estás observando. Con este método puedes aproximarte al valor de esa raíz con la precisión que tú desees o que tú puedas hacerlo. ¿Cómo se hace? Se coge el intervalo. Se mira ¿cómo se sabe que la función tiene una raíz en intervalo? Porque en un extremo es positiva y en el otro es negativa o viceversa. Y como es continua, tiene que cortar en algún punto intermedio del intervalo. Entonces, la primera aproximación es coja el punto medio del intervalo. Y mire cómo es la función ahí. Ahí puede ser positiva, negativa o cero. Si es cero, esa es la raíz y ya terminamos. Pero si es positiva o es negativa, entonces uno mira con los extremos que tenía. Si el primer extremo, el extremo del lado izquierdo es positivo y en la mitad también es positiva, quiere decir que el cambio de signo de la función está entre la mitad y el extremo final. Por lo tanto, yo puedo descartar la primera mitad del intervalo y ahora mi nuevo intervalo es el punto medio del intervalo original y el punto final del intervalo original. Ahora, sobre ese intervalo, ahora pongo el punto, calculo la mitad de ese nuevo intervalo y miro cómo es la función. Si el cambio de signo está en la primera parte o en la segunda parte del intervalo, descarto la parte que no me interesa y la parte que sí me interesa constituye mi nuevo intervalo de observación. Calculo ahí el punto medio y miro cómo es la función. Si es cero, esa es la raíz y si no, el valor que tenga me sirve para decidir si descarto la primera o la segunda parte del intervalo. Y así sucesivamente, ¿hasta cuándo? Hasta cuando la diferencia en porcentaje de error relativo entre el nuevo punto medio y el que tenía antes sea menor que un determinado criterio de parada. Aquí, por ejemplo, dijimos que para el problema del paracaidista, arrancamos del x inicial 14 y, bueno, no es x, sino el constante c, lo que estamos hallando ahí, la constante c, entre 14 y 16. La función en 14 vale este valor, la función en 16 vale este valor, y en el punto medio vale este valor. Evidentemente, en el punto inicial la función es positiva, en el punto medio es negativa, quiere decir que la raíz que estoy buscando está entre el punto inicial y el punto medio. Entonces mi nuevo intervalo es de 14, este límite lo dejo quieto, pero ahora este valor es el extremo derecho de mi intervalo. Calculo la función, calculo el punto medio y miro que ahora en el punto medio del nuevo intervalo la función es positiva. Quiere decir que si aquí estaba positiva, en 14 dio positivo, en la mitad también dio positivo, quiere decir que la raíz está entre 14,5 y 15. Entonces mi nuevo intervalo es de 14,5 hasta 15 y calculo el punto medio. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando un valor de punto medio, o sea, hasta cuando el nuevo aproximación de la raíz, porque el punto medio yo lo considero la aproximación sucesiva a la raíz, como aquí se puede ver, a la diferencia porcentual entre uno nuevo y uno anterior sea menor que un error porcentual que yo lo definí inicialmente como criterio de parada. Entonces, yo digo, bueno, calculemos esto con un error de menos del 0,2%. Hace las iteraciones y cuando entre una nueva aproximación y la inmediatamente anterior, el error relativo porcentual entre las dos es menos del 0,2%, que fue el que yo escogí como criterio de parada, entonces ya la última es la que me sirve como respuesta. ¿Ok? Bueno, supongo que ya quedó claro. En este ejemplo, encuentre la solución de la ecuación 3x cubo más 2x menos 5. Entonces, ¿cuántas raíces tiene una ecuación como esta? Tres. Siempre en un polinomio las raíces es el número del término de mayor grado. Si es de grado 2 tiene 2, si es de grado 3 tiene 3 y así sucesivamente. Bueno, entonces lo primero entonces es encontrar el intervalo o los intervalos. Bueno, hay que mirar. Aquí vamos a escoger un solo punto para trabajar. Yo no hice el análisis sobre toda la curva. Habrá otras dos en alguna otra parte del eje de las X. Para efectos de
ilustrar el ejemplo nos vamos a centrar sobre este pedacito de la gráfica. Entonces yo sé que está con un método gráfico, con una herramienta de graficación, yo me pude dar cuenta que hay una raíz entre 1.36 y 1.38. ¿Por qué lo sé? Pues porque la función cambia, viene con signo negativo y a partir de aquí cambia a signo positivo, es decir que entre 1.36 y 1.38 hay un valor en algún valor de x en el que la función se hace cero. Entonces, ese ejercicio se los dejo para que lo resuelvan. Y les pongo una tarea adicional. La tarea es hacer un programa en lenguaje C que aplique el método de la bisección para calcular la raíz de una ecuación. Las condiciones son las siguientes. La ecuación que vas a resolver la puedes poner como una línea de código dentro del programa. Sí, porque la ecuación puede ser de muy diversa naturaleza, entonces basta con decirle en alguna parte del programa, mire, la función se calcula con esta expresión. El programa debe capturar los límites A y B del intervalo de búsqueda inicial, determinar si es un intervalo válido para buscar una raíz y si no, tiene que pedir otra vez los valores de A y B. ¿Cómo se sabe? Porque si en A y B la función tiene el mismo signo, el intervalo no es válido para encontrar una raíz. Y una vez que se le dé un intervalo válido, entonces el programa debe hacer las iteraciones hasta encontrar la raíz, hasta cuando el error relativo porcentual sea inferior a un valor límite dado como dato de entrada. ¿Qué les pido? Hacer el programa y probarlo con estas dos ecuaciones en estos dos intervalos y entregar el código fuente del programa y la prueba de que se ejecutó correctamente con estas dos ecuaciones. O sea, eso es básicamente los pantallazos. Bueno, vamos a ver cómo experimentamos con esta actividad. Esta actividad entonces les queda a ustedes asignada para hacerla en el transcurso de esta semana. Ahora pasemos a el siguiente método. Que no quiere abrir. Este computador es un poco temperamental. Bueno, como vimos en el método inmediatamente anterior, el método de la disección escoge como criterio para encontrar o para darle valor a la siguiente aproximación a la raíz el punto medio del intervalo de búsqueda, del intervalo de observación. Ahora vamos a hablar del método de la regla falsa o de la falsa posición, que aborda el problema con un criterio ligeramente diferente al que usa el método de la bisección. Pero, digamos, la estructura general del método es exactamente la misma, solo que aquí se cambia la manera como se estima la raíz en cada iteración con un criterio, no digamos que es mejor ni que sea peor, sino con un criterio diferente. La regla falsa o regla falsa. Mientras que el método de bisección lo que hace siempre es suponer, sin consideraciones adicionales, que el punto medio es una buena aproximación para la raíz y si no sirve, entonces descarta medio intervalo y calcula el punto medio y siempre descarta medio intervalo, el de la izquierda o el de la derecha, pero siempre descarta la mitad y calcula la raíz como el punto medio del intervalo donde estemos. El método de la falsa posición dice, oiga, no, es que se puede hacer un enfoque diferente para estimar dónde se encuentra la raíz. Si uno mira la gráfica con cuidado, se puede dar cuenta que puede ser
puede ser, no siempre es, pero puede ser que el método de coger el punto medio no sea el mejor. ¿Por qué? Porque uno podría, dependiendo de cómo sea la gráfica, puede, digamos, descartar un pedazo más grande del intervalo original, dependiendo de un análisis que uno haga sobre la gráfica. Y veamos un poco. Si yo tengo, imagínense que yo estoy evaluando una gráfica entre un intervalo X inicial y entre un valor X inicial y un valor X final. Entonces, ya sabemos que la gráfica, que la función tiene que ser continua en el intervalo. Eso no está si eso no se cumple, no nos sirven los métodos estos. Ahora bien, si el valor de la función en el punto inicial comparado con el valor de la función en el extremo final, hablamos de la magnitud, o sea, la función en el punto inicial vale un valor pequeño, 0,5, y en el extremo derecho del intervalo vale 14. Entonces sería más lógico pensar que la raíz está más cargada del lado del 0,5, más pegada para el 0,5, para el extremo inicial que para el extremo final. Pues porque como hay un corte, claro, esa es una suposición arbitraria, porque si uno no ve la función, la curva de la función está suponiendo a ciegas, pero en la mayoría de las veces podría pensarse que es un razonamiento válido pensar. Si el valor de la función en el punto inicial está más cerca de 0 que lo que está el valor de la función en el punto final del intervalo, sería lógico pensar que la raíz esté más cerca del extremo inicial del intervalo, o viceversa. Si el valor de la función en el extremo final del intervalo está más cerca de 0 que lo que está el valor de la función en el punto inicial, entonces quizás la raíz esté más hacia el lado del extremo final del intervalo. Entonces, pero como uno no puede hacer uno sí puede hacer esa pregunta en cada iteración, pero igual, entonces el tema es, bueno, ¿y cómo determino cuál es el valor de la aproximación? Porque en la disecciones del punto medio es facilísimo. Suma el uno al otro y entre dos y ya. Pero aquí, suponiendo que hay una desbalance, que no se trata de dividir el intervalo en dos mitades iguales, sino dependiendo de los valores de las funciones, entonces el método de la regla falsa dice, mire, pues una la función en el extremo inicial con la función en el extremo final con una línea recta, y donde esa línea recta corte, ahí coge su aproximación de la raíz. Pues, ¿cómo se hace? ¿Cómo se traduce eso para poderlo aplicar en un método numérico? Yo tengo aquí la función, si este es el valor, si este es el límite inicial del intervalo y este es el límite final del intervalo. Aquí tengo la función en f de x inicial, es esta altura. Y aquí tengo la función en f de x final, es esta altura. Es de suponerse, pero esta suposición no es una verdad inobjetable, es una sola suposición, que la raíz, que en lugar de coger el punto medio del intervalo, yo veo coger un punto que está, o sea, que seguramente la raíz está más cerca de este valor que de este. Fíjense que en la gráfica esta que estoy haciendo aquí no necesariamente es así, pero el criterio de la regla falsa dice, bueno, entonces haga lo siguiente. Coja este punto de aquí, x sub y, f de x sub y. Coja este punto de aquí, x sub u, f de x sub u, y únalos con una línea recta. Donde esa línea recta corte, tienes la primera aproximación a la raíz. Bueno, pues simplemente ahí en ese momento se vuelve a hacer el mismo análisis del método de la bisección. ¿Cómo es la función en este punto? La función en este punto es negativa. ¿Cómo era la función en el punto inicial original? Negativa. Quiere decir que el cambio de signo está entre este punto y este punto, porque entre este punto xy y el xr que acabo de calcular no hay cambio de signo en la función. Entonces, yo acabo de sombrear aquí este triángulo y este triángulo de aquí, que son dos triángulos semejantes, porque esos dos triángulos me van a servir para calcular por semejanza de triángulos cuál es el valor de xr
conociendo esta altura, conociendo el valor de x sub y, conociendo esta altura y conociendo el valor de x sub u, porque este cateto es a este cateto como esta altura es a esta altura, dado que los triángulos son semejantes porque tienen los ángulos en común. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mi x inicial está aquí. Mi x final está donde estaba anteriormente porque nos lo hemos movido. Y entonces ahora lo que hacemos es unir desde este punto hasta este punto con una línea recta. Y ahí tengo mi x sub r. Ahí tengo mi triangulito pequeño y ahí tengo, es decir, el x sub r siempre se calcula con una expresión, con una regla, con una fórmula que se extrae de la comparación de estos dos triángulos semejantes. En el caso anterior, de esos dos triángulos, y ahora los que resultan de hacer el nuevo trazado. Para solucionar una ecuación, un problema de estos con la regla falsa, no hay que hacer el dibujo todas las veces. Lo estoy mostrando porque a partir de ese dibujo vamos a encontrar cuál es la expresión para calcular el XR. En el método de la bisección, el XR era X inicial más X final entre 2. Aquí el XR está proporcionado o está calculado con base en las proporciones de f de x inicial y f de x final, como lo vamos a ver a continuación. Si yo uno este punto con este punto y trazo esta línea recta, genero estos dos triángulos. Ahora, esos dos triángulos son semejantes. Entonces yo puedo decir que esta distancia f de x sub y, esta altura, este cateto, es proporcionalmente a este cateto que es XR menos X sub y. Aquí está, XR menos X sub y, que es esta distancia que va desde aquí hasta aquí. Esa razón entre esos dos catetos es la misma que yo logro entre esta altura f de x sub u y el cateto, el otro que es xy menos xr. Esta distancia que va desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Como está acá. Entonces, de esta expresión, yo despejo el valor de xr y me queda xr igual a esta expresión que está toda en términos de valores conocidos, porque el xu yo lo conozco. El f de xu se conoce, el f de xy se conoce, los dos xy y u, que son los extremos del intervalo original, se conocen, y pues este es este mismo. Entonces, esta es la que se llama la fórmula de la regla falsa, y esta sería la que reemplaza a la regla de bisección, que es xy más xu entre 2, para el método de la regla falsa. El resto del método, el resto del algoritmo es exactamente igual, porque la única diferencia entre aquel y este es la manera como se calculan las aproximaciones de la raíz. Entonces, como tenemos ya una fórmula para la regla falsa, entonces pues cómo salió esa regla, yo creo que no es necesario hacer el despeje, la descripción algebraica paso a paso del despeje, pero pues ustedes ya se la habrán supuesto, multiplicar en cruz, reordenar y sacando los factores. Entonces, lo importante es que ya tengamos claro que esta regla, perdón, esta fórmula, o la que está aquí, que es exactamente el equivalente, es la manera como se calcula el valor de las aproximaciones de la raíz en el método de la regla falsa. Aquí está pues todo el despeje algebraico de cómo se obtuvo la expresión. Esta sí ya es la original, pero pues yo creo que esto es una cuestión que no tiene necesidad de ser excesivamente explicada a nivel algebraico. Creo que esto ya es supuestamente es suficientemente simple como para que ustedes lo puedan mirar solos. Entonces veamos un problemita. Otra vez el mismo problema.
La función del coeficiente de arrastre es esta. Bueno, es el método, es determinar el coeficiente de arrastre para que un paracaidista de masa de 68 kilos tenga la velocidad de 40 metros por segundo después de una caída libre de T igual 10 segundos. Ok. Ya sabemos que esta es la función. Entonces ahora al ponerle los valores tengo que resolver esta ecuación. ¿Para qué valores desee esta ecuación se hace cero? Al darle valores, pues ya sabemos que entre 14 y 16 es donde está nuestra raíz. Este, digamos, es la aplicación de lo que llamamos inicialmente el método gráfico, que es el método manual para delimitar. Desafortunadamente, esa es una de las debilidades de estos métodos, es que tú tienes que delimitar previamente el intervalo en el que vas a trabajar. Y para eso necesariamente tienes que hacer algo como esto, para poder tener dos valores de la variable independiente que delimiten tu intervalo de observación. Si no logras hacer eso, pues no es aplicable en ninguno de los dos métodos, porque en ambos se requieren los valores inicial y final para poder iniciar la primera iteración. Aquí los cogimos entre 12 y 16 para generar las condiciones, digamos que, de alejamiento de la raíz con respecto a uno de los dos límites del intervalo. Entonces, fíjense que entre 12 y 16, con la regla de bisección, nos daría 14, la primera iteración. Con la regla falsa nos dio 14, 9, 11. Entonces, al hacer el análisis de los signos, el siguiente trabajo lo hacemos entre 12 y 14, 9, 11. Y la regla nos da 14, 79. Y fíjense que en prácticamente 2 o 3 iteraciones ya estamos con una convergencia con un porcentaje de error bastante pequeño. Porque si esto es un porcentaje de error 0,009%, estamos hablando del 9 por 10.000. O sea, es una cuestión bien pequeñita. Y con solo 6 iteraciones tenemos un error del 0,0001%. Mientras que con la bisección entre 14 y 16 habíamos demorado como unas 12 o 14 iteraciones, algo así. Entonces, fíjense, aquí está la comparación. Un error de este orden del 0,0001% que aquí se obtuvo en la sexta iteración. Aquí van 16 y no se ha alcanzado todavía un error de esa precisión. Esto abona la idea de que el método de la falsa posición es mejor que la bisección, pero esa es una idea incompleta. Hay ocasiones en que no es así. En general, el método de la falsa posición se aproxima más rápido a la raíz, pero hay funciones o hay situaciones en las funciones en las que no es así y por el contrario demora muchísimas iteraciones porque la función tiene una forma especial que no apoya la idea general del método. Como vamos a ver tal vez en un ejemplo ahora, en una imagen que tengo por aquí. Entonces fíjense que errores de orden parecido requieren en la bisección para este ejemplo más del doble de iteraciones. Ahora bien, dependiendo de la criticidad del problema, que tu método haga 20 o 40 o 80 iteraciones, mientras que el otro hace 5 o 6, dependiendo de la demora en cada iteración, puede ser enormemente significativo o puede ser irrelevante. Una ecuación como estas que estamos viendo aquí a nivel de ejemplo, las 14 iteraciones, el programa las arroja en un tiempo de unos cuantos milésimas de segundo. Lo mismo que las 5 iteraciones, el programa de la falsa posición, en mucho menos milésimas de segundo, pero al fin y al cabo la diferencia en respuesta para un usuario humano no es tan apreciable. Ahora, si la demora de calcular cada iteración, porque la función que se está calculando es extremadamente compleja, toma minutos, entonces tener 20 iteraciones entre tener 5 sí puede ser relevante,
porque mientras un algoritmo se puede tardar 40 minutos en dar una respuesta, el otro se demora 2 o 3 minutos. Y eso es muy significativo. Entonces, para sistemas, como digo yo, depende de la criticidad del sistema o de la urgencia o de la necesidad de precisar el resultado a corto plazo. Pero todas esas consideraciones son ajenas al método, son más inherentes al contexto en el que estemos trabajando. Mire, por ejemplo, esta función. Si la función es x a la 10 menos 1 en el intervalo de 0 a 1,3, vamos a obtener una situación bien complicada. Porque mientras yo lo hago con la bisección, al hacer iteraciones con el método de la bisección, yo veo que vamos llegando con errores porcentuales que inicialmente eran del 33% en la segunda iteración, y que se va disminuyendo el error porcentual de una manera consistente. Con el de la falsa posición, el error porcentual va disminuyendo, pero lo hace de una manera mucho más lenta. Y aquí llevamos 15 iteraciones con un error del 3%, que en el método de la bisección, en la sexta iteración ya se había superado con creces. ¿Esto a qué obedece? Obedece básicamente a que esta figura, a esta función, la forma que tiene no facilita la velocidad del método de la regla falsa. ¿Por qué lo digo que no lo facilita? Porque nos vamos a encontrar con esto, el comportamiento del error. El error con la bisección tiene un comportamiento más rápido a cero, una tendencia más rápida a cero que con el método de la regla falsa. ¿Por qué? Porque resulta que si acudimos al método de la regla falsa, a su concepción geométrica, la primera aproximación se calcula uniendo este punto con este punto, y donde esa recta corte al eje está el primer XR. Ese XR se calcula con la expresión de la regla falsa, cuyo desarrollo algebraico no revisamos paso a paso porque es una cosa puramente algebraica, pero que ya sabemos cuál es la fórmula. Esa fórmula está aquí, por acá, está en nuestra lámina, esta fórmula. Con esta fórmula se calcula el XR a partir de la fx inicial, el fx final, el x inicial, el x final, usando esta sencilla expresión algebraica. Ok, pero entonces, ahí se tiene que decidir si se descarta la primera parte o la segunda parte del intervalo original. El intervalo original iba desde 0 hasta 1,3. Entonces, al calcular aquí el primer XR, nos damos cuenta que si en el punto inicial del intervalo de observación la función era negativa, y aquí también lo es, quiere decir que la raíz está entre este punto XR y este punto final del intervalo. Por lo tanto, ahora entonces voy a tomar que este punto XR es mi nuevo límite inicial del intervalo, y entonces trazo la línea desde aquí hasta aquí, y el nuevo XR está en esta posición. Sucede más o menos lo mismo que en la iteración anterior. Entonces ahora calculo la nueva iteración y el nuevo XR está en esta posición. Pero fíjense que a medida que yo voy haciendo esos cálculos, los XR se van acercando a la raíz, pero lo están haciendo mucho más lentamente que lo haría el método de la bisección. Porque si yo calculara esto con el método de la bisección, entonces mi primera aproximación no estaría por aquí, sino que estaría por acá en 0,65. Y de una vez, si consideramos el método de la bisección estando en 0,65, descarto la primera parte del intervalo porque evidentemente el cambio de signo está entre este valor y este. Entonces el siguiente valor me va a quedar como por acá, a la mitad del intervalo entre 0,65 y 1,3, y ya voy a estar en 2 iteraciones mucho más cerca de la raíz que lo que llevo aquí 4 o 5 iteraciones sin haber podido acercarme razonablemente a la raíz. ¿Esto a qué se debe? A que la forma de la función tiene una región donde es prácticamente dependiente 0, y por lo tanto no se cumple el supuesto básico de que la raíz
seguramente que el supuesto básico que dio origen al método es decir, bueno, es que la raíz debe estar del lado donde la función sea más cercana a cero, y como la función es más cercana a cero en este punto inicial que en este, pero la raíz no está más cercana para ese lado sino para el otro lado. Entonces la forma particular de esta función contraviene el supuesto original del método y hace que su convergencia sea muy lenta. Por lo tanto, bueno, aquí vemos fácilmente que la convergencia del porcentaje de error, la convergencia es relativamente muy baja, o sea, no muy baja, muy lenta. Si yo hago iteraciones, más iteraciones hacia el futuro, pues no les quepa duda, esto se va a seguir acercando hasta llegar a pegarle a la raíz, hasta que una iteración con la anterior tenga un porcentaje de error por debajo de la tolerancia que se haya fijado y le vamos a pegar bien a la raíz, pero después de haber hecho mucho trabajo. Entonces, la convergencia no necesariamente es inherente al método, o sea, no se puede decir que el método de la regla falsa, de la falsa posición, sea más rápido que el método de la bisección per se, porque ya vemos que esa velocidad no la determina el método como tal, sino que tiene mucho impacto sobre ella la forma de la función en el intervalo de observación. Entonces no hay mayores, no hay fórmulas inequívocas o no hay sentencias inequívocas en torno a eso. Entonces no es buena idea, como lo acabo de decir, generalizar que tal o cual método es mejor o peor. Son solamente dos alternativas que solo se diferencian la una de la otra en la expresión de cálculo del XR, ¿de acuerdo? Entonces, el método de la regla falsa, lo único que tiene de diferente con el método de la bisección es que el XR se calcula con una expresión que se obtuvo de un análisis sobre la gráfica. Mientras que el método de la bisección simplemente supone que la nueva aproximación del intervalo sea el punto medio del intervalo donde estamos y ahí se decide, comparando la función en ese punto medio con los dos extremos, se decide cuál parte del intervalo descartar. O sea que mientras en la bisección se descarta siempre medio intervalo, en la regla falsa no se descarta siempre medio intervalo, sino se descarta el pedazo que el método diga según el análisis gráfico que produjo la expresión del método, pero no siempre es certero. En una muy buena parte de los casos, la regla falsa corre más rápido, o sea, converge más rápido que la bisección, porque en muchos casos desprecia más de la mitad del intervalo en la primera iteración, y eso es lo que garantiza que converja más rápido. Pero no podemos generalizarlo, no es una buena idea decir, porque ya vimos, nomás con un caso ya vimos que puede ser totalmente al contrario. Entonces, el caso como este, que acabo de decir, en casos en los que la forma de la función induce una convergencia muy lenta por un solo lado, siempre descarta el lado izquierdo del intervalo, como en el ejemplo que vimos, eso refuerza la primera afirmación. No se debe generalizar sobre la velocidad de los métodos. Entonces, algunos autores han decidido o han trabajado en la idea de que cuando eso se presenta, dice, oye, pero es que yo veo que en los casos en que se presenta ese riesgo de que la convergencia es muy lenta, entonces el algoritmo introduce una modificación arbitraria, obviamente, derivada de una consideración de algunos autores. Dice, bueno, cuando se te presente este caso, que tú veas que después de n iteraciones siempre estás modificando el mismo lado del intervalo y la velocidad de convergencia no es alta. Entonces, quiere decir que la función tiene una forma así, que puede ser esta, o que puede ser de otra, puede ser así plana y luego bajar, en fin. Entonces, cuando tu algoritmo detecte eso después de un cierto número de iteraciones que habría que definir, pues pare ahí y hágale un cambio. En lugar de apuntarle a este valor, bájese a por aquí. O sea,
quiere decir, suponga que la función en el intervalo final no vale todo eso, sino que vale, por ejemplo, la mitad. Entonces, la siguiente iteración ya no la vas a apuntar a donde deberías apuntarlo con el método clásico puro, sino este es un esguince que se le hace al método y dice, ahora suponga que la función en el extremo final no vale lo que realmente vale, sino la mitad de ese valor, con el fin de poder lograr que el nuevo XR se corra más rápidamente hacia la raíz. Naturalmente, si yo estando en este XR ahora tengo que volver a descartar esta parte del intervalo, entonces al trazar la línea recta desde aquí hasta allá, entonces ya va a avanzar un poco más. Y entonces con esta modificación que algunos autores introducen sobre el algoritmo clásico, logran darle un poco más de velocidad de convergencia, pero implica alterar un parámetro que es la función, el valor de la función en el extremo final del intervalo, cambiándolo por la mitad de ese valor o por un valor más pequeño, porque casi siempre usan la mitad, para estimular un poco la velocidad de convergencia. Pero eso implicaría entonces que el algoritmo tenga ahí sí una parte o una función que vaya mirando la velocidad de convergencia entre una iteración y otra, y cuando encuentre 4 o 5 iteraciones en los que la variación del error es muy pequeña o la variación en las X es muy pequeña, bueno, vamos a cambiar el extremo aquel por la mitad y a seguir operando ahora con el nuevo valor. Eso es una afectación que se conoce como el método de la falsa posición modificada, que algunos autores han publicado como una potencial solución a esta problemática. Entonces, después de ver esto, entonces la tarea que les había puesto se complementa ahora con una segunda versión del programa, pero esta segunda versión del programa que calcule la raíz con el método de la falsa posición. Como ya sabemos, la única diferencia entre un programa y el otro es la sentencia o la función o la parte donde se calcula el XR, porque el resto de la estructura del programa es el mismo, o sea que no hay que hacer realmente dos programas, sino hacer uno mismo en dos versiones, uno con la expresión de la regla falsa de la bisección y otro con la expresión de la regla falsa. En ambos casos, entregar el código fuente del programa y las pruebas de ejecución con las dos funciones que definimos en el ejercicio de la bisección. Por eso entonces hemos visto dos métodos de los métodos de cálculo de raíces que se conocen como cerrados. Vamos a regresar un poco a la lámina original, a la lámina inicial. Entonces ya nos quedaría hablar un poco de la búsqueda incremental, que lo haremos en la siguiente sesión, cuando empecemos a hablar también de la iteración de punto fijo y de Newton-Raphson. Cerrando estos métodos, que lo haremos la semana entrante, tenemos completo el capítulo de raíces de ecuaciones y habremos cerrado la cuarta semana, quedando listos para el primer corte que se hace en la semana número 5. En ese primer corte lo que vamos a hacer, pues seguramente que van a ser ejercicios como estos que les acabo de poner, pero para que ustedes me lo hagan en unas condiciones un poco más controladas que las tareas abiertas para la casa. Bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta o algún comentario sobre este tema de la falsa posición, o alguna duda, o quiere, no sé, los escucho. Profe, usted, antes de mencionar la tarea sobre el método de la bisección, habló sobre otra. No sé si esa
hay que hacerla y enviarla o es solo como para revisar el caso y estudiarlo? No, ese es un ejercicio para que ustedes resuelvan. Ese no es tarea. O sea, ese ejercicio lo dejo para que lo hagan, no para entregar. O sea, me pongo en la bisección, o sea, te refieres a este ejercicio. En este ejercicio simplemente determinamos el intervalo de la búsqueda, que lo hicimos así con el método gráfico, y bueno, ya precisar la raíz es una tarea de aplicación del método que ustedes pueden hacer por su cuenta como ejercitación, simplemente, no es tarea para entregar. ¿Cuál es la tarea de la semana? El programa de la bisección y el programa de la regla falsa, que son el mismo programa, incluso puede ser un solo programa que al principio le pregunta al usuario que si quiere aplicar la bisección o la regla falsa, y dependiendo de esa elección, cuando sea el momento de calcular las iteraciones, usan una expresión o la otra, porque realmente el resto de la estructura del algoritmo es la misma. Entonces no se trata ni siquiera de tener dos programas por aparte, sino que con un mismo programa se podrían hacer las dos cosas. Bueno, jóvenes, entonces creo que estamos listos. Eso es todo por el día de hoy, si no hay ninguna otra intervención de parte de ustedes. Bien, siendo así, entonces les deseo que tengan un feliz resto de día y una feliz semana. Profe, es en C++. Sí, señor. ¿Viste? Profesor, una pregunta. Dígame, señor. Lo que pasa es que no estoy tan familiarizado con esto de lenguajes. No sé si se puede usar cualquier programa, como MATLAB, por ejemplo. ¿Cómo dice? Yo inicialmente en mi primera clase. Y esto es una electiva para mí, entonces no sé si hay la posibilidad de usar ¿Tú qué estudias? ingeniería mecánica. Ajá, ¿tú no viste el curso de programación en C++? Sí, pero hace mucho tiempo. Ay, hijo, pero sí es una cuestión que... No, en esta vez vamos a hacerlo en C++. En esta ocasión les voy a pedir en C++. Más adelante, cuando veamos otras cosas, sí podemos abrir a otras herramientas, pero este en particular, hagámoslo en C++. Okay. Sé que puede ser un poquito retador si hace rato que no trabajas con eso, pero igual, como les he dicho desde el principio, hay múltiples fuentes de información, hay múltiples versiones de estos programas que ya están hechas y funcionando y disponibles en la red. Lo único que deben tener ustedes claro es que no deben presentarme algo de otro como si fuera de ustedes sin mencionar al otro. Es decir, uno puede decir, mire, yo esto lo encontré en tal y cual parte y lo puse a correr y no, por mí no hay ningún inconveniente en que se haga eso, pero tienen que mencionar de dónde lo sacaron, no simplemente presentar un programa como si lo hubiera hecho usted, pero que fue copiado de otra parte y no decir. O sea, el usar la información disponible yo lo encuentro válido siempre y cuando cada quien haga las respectivas referencias y reconozca el crédito del verdadero autor. Ahora, como se trata de que tú hagas el programa, lo implementes o lo tomes de alguna parte y lo pongas a funcionar, o sea, verifiques que funciona y lo pruebes con dos ecuaciones que yo te di, entonces ahí hay una parte de trabajo de tu parte que sí la tienes que hacer tú, que es insertarle las dos ecuaciones, pues en cada, una por una, primero una ecuación y probarlo con esa y sacar el pantallazo y ver que corrió y que convergió a la raíz, luego coger la otra ecuación y meterla dentro del programa y ponerlo a correr. O sea, ni siquiera te estoy diciendo que es obligatorio que el código que tú me entregues sea absolutamente original de tu pluma. Está la información en la internet. Sé que hay decenas de implementaciones de eso, entonces sírvanse de esa información, pero hagan las respectivas notas de reconocimiento, las respectivas notas de citación de los autores, como debe hacerse en todo trabajo en ingeniería, que eso no tiene ningún problema. ¿Ok? Ok, gracias. Sí, chao. Bueno, jóvenes, entonces que tengan un feliz día y una feliz semana. Listo, profe, se cuida. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.